¿Alguno se despertó anoche entre las 3 y las 4 de la mañana? ¿Tienen idea por qué pasó eso? Bueno, se llama vacío de vaso. Cuando estoy mucho tiempo concentrado en lo que estamos prestando atención, se produce un vacío de vaso y cuando se activa el meridiano de vaso, que es entre las 3 y 4 de la mañana, me despierto. ¿Y tuvieron la sensación que se despertaron en vacío, sin nada? No había preocupación, simplemente se despertaron como si hubieran dormido mucho tiempo. ¿Tuvieron esta sensación? Tal cual. Bien. Esto es para empezar a meterlos en los conceptos que yo trabajo, que son más vinculados por ahí a las técnicas orientales. Yo tengo una cruzada personal con todo esto porque las técnicas de terapia avanzada son maravillosas. Uno ve los resultados en forma inmediata y es algo magnífico, ve la alegría, esto lo que nos devuelven los pacientes, los abrazos, las lágrimas de los pacientes que nos agradecen. Pero desde lo forense me encuentro que uno para ganar un caso no tiene que tener razón, tiene que demostrar. Y esto a nosotros nos cuesta mucho, los psicólogos nos costó 100 años de pelearnos con otras ciencias más duras porque no podemos demostrar exactamente lo que pasa en cada paciente. Así que desde los últimos tiempos y como consecuencia de lo que estuvimos viendo en nuestro foro de terapias de avanzada, me propuse documentar los cambios de los pacientes lo más exactamente posible, de modo que lo que yo haga sea bastante repetible y pueda ser observable por todo el mundo. Después vamos a la parte que hice el PowerPoint, pero estas cosas son importantes. ¿Cómo tomo la enfermedad yo? A nosotros nos enseñaron que en salud, la salud es como un equilibrio y la enfermedad es la rotura de ese equilibrio. Pues bien, yo lo tomo al revés. La salud es absolutamente dinámica dentro de un cuerpo biológico y cuando se instala la enfermedad, lo que ocurre es que instala un nuevo equilibrio que es disfuncional con el concierto de funciones orgánicas. Por ese motivo, muchas veces podemos curar la misma enfermedad con múltiples recursos. Cada uno de esos recursos rompe ese equilibrio, porque ese equilibrio termina siendo disfuncional con el concierto total de la salud del individuo. Un tema importante que tenemos que abordar, sobre todo los que somos terapeutas, a veces ocurre que los que son neurólogos o psiquiatras pueden medicar y abarcar la totalidad del paciente. A los psicólogos lo que nos ocurre es que como no medicamos, entonces siempre tenemos otros profesionales que están interviniendo en nuestro caso. Nos suele ocurrir que hay psiquiatras muy piolas, hoy cada día hay más que entienden este nuevo concepto de tratamientos y en esos nuevos conceptos de tratamientos uno charla con ellos, los llama por teléfono y le dice, mira, bájame tal dosis, bájame tal, entonces me permite a mí ir abordando cosas que de otra manera el paciente está muy dopado y no lo puedo trabajar. Pero también ocurre que otros psiquiatras le dicen al paciente que el psicólogo se dedique a la psicología y que me deje a mí lo que tengo que hacer, ¿no? Esto suele ocurrir. Bueno, a pesar de esos casos al paciente lo tenemos que sacar adelante. Con lo cual en los últimos tiempos lo que hice fue trabajar con el paciente a pesar de. No importa lo que haga el psiquiatra, no importa lo que haga el médico. Yo lo tengo que sacar igual al paciente. Entonces tengo que contemplar qué medicación está tomando porque tengo que regular lo que hago de acuerdo a cómo viene el paciente. No es lo mismo un paciente que viene sin medicación que un paciente como me vino el otro día. Anteayer me vino al consultorio una paciente que antes de entrar al consultorio se tomó 2 clonas de 2 miligramos cada uno porque tenía miedo de no poder contarme lo que me tenía que contar. ¿Se entiende? Otro de los problemas que vamos a tener que abordar acá es el tema de la estructura. A nosotros nos han enseñado en la facultad, sobre todo los que estudiamos en la UBA, que o se es psicótico o se es neurótico. De ese modo, cuando tenemos que trabajar pacientes que son esquizofrénicos, decimos, bueno, esto es una psicosis, ¿no? Y ahí interviene otro concepto que es el concepto de incurable. Cuando nosotros hablamos de que algo es incurable, lo estamos pensando del lado del paciente, pero en realidad nos estamos equivocando. Cuando decimos que algo es incurable, yo a un paciente le digo, lo que usted tiene es incurable, lo que le estoy diciendo es yo no sé cómo se soluciona. No estoy hablando de la calidad de la enfermedad, sino de la calidad del terapeuta. Es importante, ¿no? En 1999 yo me encontraba trabajando junto a Fernández Couto en una dependencia del Hospital Algerich en investigaciones.
Fue una etapa muy interesante porque había uno de los médicos que pertenecía al equipo de Luc Montagnier, que fue el descubridor del retrovirus del HIV. Había muy buena onda, un equipo francés muy bueno, trabajaban realmente muy bien. Y tal vez por motivo de que figuraba en ese grupo, alrededor del 2000 o 1999 por ahí, me llega un correo electrónico de un doctor Joseph Hammer pidiendo que si por favor podía ayudarlo a juntar firmas internacionalmente para que liberen al padre que estaba preso por decir que el cáncer no era lo que decían. No sé si conocen algo de Nueva Medicina Germánica, el que empezó con esto fue Hammer. En esa época no había casi traducciones, estaba todo en alemán, era muy difícil encontrar información sobre Hammer. Empecé a tratar de estudiarlo, no terminaba de entenderlo, sabía que algo de lo que decía Hammer era cierto, pero no podía comprender en profundidad qué es lo que estaba transmitiendo. No participé de la lista para soltarlo a Hammer, no sabía en qué me estaba metiendo, lamento no haberlo hecho porque realmente se lo merecía el tipo. Pero a partir de ahí, y por cuestiones personales, tuve que aprender sobre Nueva Medicina Germánica. No pude llegar a tiempo con mi cometido, pero hoy en día lo uso permanentemente. ¿Y qué es lo primero que tenemos que saber de la NMG? Que no existe enfermedad si no existe un conflicto. Entonces, o resuelvo el conflicto para resolver la enfermedad, o no encuentro el conflicto, entonces tengo que generar un nuevo conflicto para romper la dinámica de ese sujeto para que genere una nueva manera de funcionar más alejada de la forma disfuncional que nos presenta la consulta. Quiero diferenciar esto, porque todos lo sabemos de toda la vida, pero es muy importante esto. Un síndrome es un desorden producido por un grupo determinado o indeterminado de síntomas que adquieren un significado con representación clínica, que a nivel psíquico tienen identidad propia y diferente de los síntomas que lo componen. Ojo con esta frase, atención con esta frase que dije. Un síntoma, en cambio, es un fenómeno o signo que revela la existencia de una alteración biológica funcional. Ahora pregunto, si tiene identidad propia y diferente de los síntomas que lo componen, en cierto punto, síntoma y síndrome es lo mismo. Parece complejo, pero si yo tomo, ahora van a ver con el caso que traje, se van a dar cuenta que es muy difícil diferenciar cuándo es un síndrome y cuándo es un síntoma, pero de acuerdo a donde nos paremos va a ser lo que vamos a tratar de manejar. Si yo puedo tomar el desorden total de la personalidad como un síntoma, lo voy a poder resolver mucho más fácil que si lo tomo en la multiplicidad de cada uno de los síntomas. Vamos al siguiente. Por ejemplo, este caso. Me mandan, este caso algunos lo conocen porque lo subí, una parte lo subí al foro. Es un paciente varón, el padre no encontraba psicólogo que lo quiera atender, entonces vino primero él a explicarme si por favor lo podía atender, que era muy bueno, que era esquizofrénico, la gente le tenía miedo, pero que por favor se lo pudiera atender porque el psiquiatra quería que el chico empiece a socializar. Tiene 20 años, diagnóstico de esquizofrenia, antecedentes de pensamientos alucinatorios, incluido psicosis paranoide, fíjense, bien marcado, ¿no? Estructura psicótica, ¿no? Acá no hay duda de esto. Digo, desde donde lo pensamos antes, donde lo pienso ahora distinto. A los 12 años empieza con psicoterapia convencional, termina su primaria bien, el secundario no va tan bien, tratamiento a los 15 años con anticonvulsivos. Le dan anticonvulsivos no porque tenga convulsiones, Le dan oxacarbamazepina tratando de controlar aparentemente los vaivenes de su personalidad. Después empieza con tratamiento psiquiátrico de los 16 años, con anticíclicos. A los 18 años empieza con olanzapina y clonazepam. La verdad que cuando me mandó el pibe, la sensación fue un nudo en la garganta, era un pibe que estaba realmente muy mal. La cara que tenía no era solamente lo que no podía hacer, sino que tenía cara de persona enferma, muy enferma, gravemente enfermo. O sea, era una persona de lo que uno se lo imagina más encontrarlo en Don Orione que en un psiquiátrico, ¿no? Yo tengo experiencia, mi formación en principio la hice en el Borda. Mirada extraviada, aspecto de persona enferma, lentitud en los movimientos, aliento muy fuerte y lengua blanca. Atención a eso. Aliento muy fuerte y lengua blanca. Tengan en cuenta esto. ¿Saben lo que es la lengua blanca en medicina tradicional china? Frío. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Bien, frío. Frío en MTC es lo contrario a energizado. ¿Sí? El frío puede ser interno o externo. En este caso es interno. Pero no quiero andar en esto porque es muy profundo, muy largo, pero para que tengan los conceptos. Ya no se veía con amigos, estaba absolutamente solo. El padre lo llevaba a un taller del Borda donde enseñaban soldadura.
pero como le tenían tanta desconfianza por el cuadro general que presentaba, él no podía ni siquiera tocar los hierros, simplemente estaba sentado viendo lo que hacían los demás. Prácticamente no podía hablar. Adelaide hasta 3 minutos para responder el nombre de la calle donde vivía, 3 minutos, es una barbaridad. Cuando uno le preguntaba qué le pasaba, a todo lo que le preguntaba, no sé. Después de un minuto de esperar, llegaba a contestar no sé. En un momento trato de decir, bueno, a ver en qué lo puedo ayudar, porque ¿cómo lo hago socializar a un pibe que no habla? No es lo que me pidió el padre, era imposible. Entonces, este pibe hay que ayudarlo a otro lado. En un momento puede verbalizar algo así, como me preocupa cómo mira la gente, en el colectivo me doy cuenta que me están mirando. En realidad con la cara que tenía todo el mundo lo hubiera mirado. Ojo, porque a veces nos parecen alucinaciones y tienen un sesgo de realidad, ¿sí? Diferenciar esto es muy importante. Cuando trataba de encontrar conexiones con el cuerpo, la respuesta es nada, no siento nada. Como que no había nada para hacer. Cualquier otra pregunta que necesitaba una respuesta elaborada, no sé. Bien, ¿qué descarto? Descarto cualquier terapia basada en el lenguaje, ¿no? No había manera de comunicar acá, o sea, tenía que trabajar a solas con el cuerpo del paciente. Descarto uso inicial del MDR, no me podía seguir con los movimientos en los ojos, no había manera que me siga, desconfiaba de todo lo que yo hacía, yo me acercaba a él y él se corría permanentemente, no me dejaba ni acercarme 1 metro, o sea. Intento hacer un diagnóstico con puntos de psiconeuroacupuntura, son demasiados síndromes, o sea, me daban 12 síndromes, no sé, había que manejar como 1200 puntos diferentes de acupuntura y trabajar con una psicosis, con una acupuntura es extremadamente peligroso, se puede hacer un neumotórax, es un dolor de cabeza. Bueno, ¿cómo lo estaban tratando? Esto que lo que vimos al principio, medicado para tal fin, tenía soporte psicoterapéutico. Tenemos demasiadas variables, como dije recién. Pásame la siguiente. Fíjense si lo vemos de la MTC tradicional. Lo más difícil que hay en estos casos es un diagnóstico diferencial, porque presenta tantos síntomas y tantas cosas distintas que es casi imposible. Tenemos, bueno, vayan leyendo la columna, pero les digo lo más importante. Flema frío en el corazón, flema calor en el corazón, flema calor en el corazón, insuficiencia de Yang de riñón. Sumitra, ayúdame. Si es corazón, ¿qué emoción está en juego? Dolor, tristeza. Si es riñón. Si es el vaso páncreas. Preocupación en exceso, no para la cabeza. Riñón, pulmón. Pulmón, tristeza, pena. Pérdida de su lugar en el mundo, ¿sí? Vesícula biliar. Bien. Son demasiadas cosas para un solo sujeto. Por ese camino no llegamos a ningún lado, porque tengo que trabajar síntoma por síntoma y cuando termino de empezar a arreglar uno, es tan grande el desorden que me lo vuelve a descomponer. Tuve que ingeniar de otra manera. Fíjense esa aurícula. ¿Quién hace auriculoterapia acá? La primera vez que vi la forma de esa auricular, fíjense la oreja del compañero, por favor. Cada uno mire la oreja del compañero. Trate de ver la forma del lóbulo de la oreja. ¿Observan que ahí en el centro está levemente hundido y todo el reborde periférico está inflamado? Bien. ¿Se acuerdan que ayer Daniel dijo que el borde representa la piel? Bien. Bueno, esta parte representa el encéfalo. Esta parte de acá es la zona más basal del encéfalo, es el tronco cerebral y el sistema límbico. La relación entre el tronco cerebral y el sistema límbico y el resto del encéfalo, o sea, la zona cortical, está hundida. A esto lo llamamos hundimiento de quidencéfalo. Hundimiento de quidencéfalo. La energía, acá hay exceso de energía, exceso de ki, ve que hay vascularización, está inflamado, ¿sí? La vinculación entre la parte más basal y el resto del encéfalo está hundido, como si hubiera poca vascularización. ¿Qué tuve que hacer con este paciente en particular? Pero hay muchas maneras de trabajar esto, ¿eh? En este paciente en particular, ¿me pasás una más? Empecé utilizando lo más nuevo que conocía, que es el PET. Herramienta impresionante. Empecé a integrar con PET. Estaba absolutamente desintegrado. Todas las partes estaban absolutamente desintegradas. Utilicé técnicas de medicina tradicional china sobre la aurícula, generé un conflicto donde no lo había. Allá donde había hundimiento de ki, simplemente le puse algo para señalarle al sistema que tenía que haber un conflicto. No había conflicto, no había deseo.
no había preocupación. Ya todo eso había pasado en la historia. Lo único que había era el residuo de lo que había tenido este paciente. Técnica de reactivación, empecé a reactivar con técnica de reactivación energética, con testeo. Usaba el balanceo, no se dejaba tocar mucho los brazos, era muy difícil, así que tuve que trabajar con el balanceo. No lo tocaba yo, simplemente me ponía cerca. Después de esto empezamos a trabajar con, bueno, cuando empezó a poder hablar, empezamos a instalar recursos, trabajamos con MDR y FT. Mostrar el siguiente. Esta es la misma persona. Lamento, la saqué con mayor oscuridad, por eso no se ve tan claramente, pero ¿notan la diferencia en la aurícula? Bueno. Y acá viene la frutilla del póster. Esto es lo más importante de todo. Después Osvaldo les va a hablar de Hammer seguramente porque es el que más sabe de eso, pero fíjense lo siguiente. ¿Ven lo que hay ahí? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Se recuerdan que esa parte representa el encéfalo, no? Bueno, eso es un foco de Hammer que reflejamente apareció en la aurícula del paciente. Cuando aparece una areola, como en ese caso, decimos que el conflicto está abierto. Es decir, lo que estuve manipulando en la aurícula empezó a dar resultados, más todas las técnicas de avanzada, ¿no? Pasamos una más. Si se fijan ahora, la oreja está normalizada, ¿no? Ya se parece más a la de los compañeros de banco, ¿sí? Si se fijan ahora en el mismo punto, fíjense que está casi difuso y tiene un puntito en el medio. Eso se llama diana. En una resonancia magnética dinámica se puede ver en el cerebro y como tenemos un área refleja, nosotros la podemos observar en la aurícula. Los indicadores actuales de salud son, bueno, habla correctamente, va a bailar con los compañeros que tenían el secundario, de segundo año, empezó a estudiar guitarra, viaja en colectivo sin preocuparse por los demás pasajeros, los padres contentos, agradecidos y mandándome más pacientes, por supuesto, que es lo que más nos importa, ¿no? Después de todo. Lo maravilloso que el miércoles me llama por teléfono, pues hacía como un mes que no lo veía, y me llama y viene con todo rapado y con chivita, y casi me pongo a llorar de alegría, pues le cambió hasta la cara. Cambió la cara, ¿no? Una cosa de locos. Pasando al siguiente. Le voy a dar unos puntos para poder estabilizar los casos severos, porque a veces se nos van de las manos los pacientes, y esto es muy útil. ¿Alguien conoce oyó hablar de Shiro Murai? Bueno, se los cuento brevemente. Shiro Murai es un médico japonés, no sé si todavía vive, que después de la bomba de Hiroshima habían muerto todos los médicos que podían curar a los que estaban lastimados, así que tuvieron que traer de otros extremos. Este médico es de donde explotó la central nuclear de Japón ahora. Lo llevaron para Hiroshima y el desastre era tan grande y no había medicación que tuvo que reflotar una técnica muy vieja que se llama Hinshin Shiatsu, que es una técnica milenaria, y en Japón la habían dejado de usar a partir de 1800. Pero como no había nada para curar, empezó a utilizar esta técnica energética. Son bastantes los son puntos energéticos de seguridad, pero yo les voy a mostrar unos poquitos que le van a servir para la estabilización inicial de los pacientes. Tengan en cuenta esos dos puntos, arriba del omóplato y arriba de la cresta ilíaca, que puede ser en ese sentido o al revés. Yo lo dibujé nada más que así, ¿no? Ahora les muestro cómo se hace. Supongamos que el paciente tiene... me fijo en la actitud del paciente. Si un paciente está preocupado, si yo lo quiero estabilizar, ese paciente va a poder trabajar tranquilo, voy a agarrar el pulgar y con una mano el pulgar del paciente y con la otra mano voy a usar uno de los dos cells que le dibujé antes. Recuerdan, arriba de la cadera o arriba del omóplato. Lo voy a hacer bilateralmente. Si agarré el pulgar de la mano izquierda, lo voy a poner en el cell de la parte derecha, sea del omóplato o sea de la cadera. Y es cuál de los dos voy a usar, va a ser de acuerdo a cómo me sienta cómodo y cómo se sienta más cómodo el paciente. El resultado lo van a ver enseguida, en 5 minutos ya viene el resultado. Esta tabla, cópienla porque le va a ser muy útil, porque pueden usar los anteojos cromoterapéuticos también. Si la actitud es de desaliento, le ponen un color rojo oscuro y lo estabilizan. Si está preocupado, le ponen amarillo. Si tiene aflicción, usan el blanco. Si tiene cólera, el verde. Si tiene miedo, el azul. Y si la pretensión es lo que no lo deja vivir, con el rojo claro lo pueden estabilizar. ¿Se entendió cómo se manipula?
¿Vamos a hacerlo? Entonces, agarro la mano, si agarro la mano izquierda, abrazo el dedo medio y uso uno de los dos L. Si es una chica de 20 años, voy a usar de abajo. Si tiene 80, voy a usar de arriba. Pero bilateral. Qué buena suerte. Acuérdense que es bilateral. Si agarré la mano izquierda, uso el cel de espalda, que está acá arriba. ¿Directamente lo podemos hacer? Hace puente. En realidad lo que estamos puenteando es haciendo circular energía a través de mi cuerpo, nada más que eso. ¿Se entiende? Si tengo que trabajar un problema de desaliento, Giro Murray dice que use la palma de la mano, pero yo en realidad uso lo que usé con este paciente que le mostré, que es la totalidad de los dedos. Porque cada dedo tiene una función biológica, si estabilizo todo, me va a dar resultados más rápido. ¿Se entiende? Ahora, salvo que sea un caso muy grave, me regiría por la tabla. ¿Se entendió esto cómo es? Ah, fabuloso. Esto es lo que nos va a demostrar dónde estamos parados. ¿Cuál es la mayor tensión que tiene el paciente? Y dormir, no puedo dormir. No puedo dormir. Hay desaliento en juego. Si la mayor tensión es estar sentado, hay preocupación. Si la mayor tensión es estar tumbado, hay aflicción. Si la mayor tensión se produce al momento de leer, hay cólera. Esto es importantísimo. Esos pacientes que no cazan un libro ni que se mueren, fijo, busquen la ira, trabajen el hígado, trabajen la vesícula. Si la mayor tensión es estar de pie, hay miedo. Y si es el andar, tiene que ver con la pretensión, con lo que pretendo y no me llega, ¿sí? Algunos son muy fáciles. En realidad, cuando tengo miedo, pensemos en lo biológico, ¿no? Hay una gacela que está tomando agua, tiene miedo porque siente olor a león y no puede estar quieta, ¿sí? No puede estar de pie, se está moviendo todo el tiempo. Bueno, terminamos ahí. No sé si quieren preguntar algo.